balance 2025, comparece Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un momento crítico en la legislatura. El informe que presenta es eso, cumpliendo diciembre 2025, y ese es el grueso del mensaje del presidente del Gobierno hoy. En un momento en el que esa es la clave, si se están cumpliendo o no los compromisos para los socios de gobierno, porque son ellos los que pueden determinar el futuro de esta legislatura. Escuchamos al presidente del Gobierno, comparecencia en directo. Bueno, buenos días, ministros, ministras, periodistas, señoras y señores. Bienvenidos al Palacio de la Moncloa y gracias también por asistir de nuevo a la presentación del informe Cumpliendo. Como saben, desde hace 5 años realizamos este ejercicio semestral de rendición de cuentas y lo hacemos además desde la convicción de que las políticas públicas, de que la acción del Gobierno hay que explicarlas y evaluarlas regularmente. Y, por tanto, que el buen Gobierno es aquel que cumple. Como en ocasiones previas, haré un balance pormenorizado y, por tanto, ruego a los medios de comunicación una cierta paciencia, no mucha, pero una cierta paciencia en la explicación de lo que hemos logrado durante estos últimos 6 meses, que es la rendición de cuentas que hacemos, como saben ustedes, en el marco de Cumpliendo. Y antes sí me gustaría abordar 2 temas de actualidad que están en la mente de muchos de los aquí presentes, también no solamente de la opinión publicada, sino también de la opinión pública, y son los casos de corrupción y de presunto acoso sexual que hemos conocido en estos últimos días. Miren, quiero decirle a los ciudadanos y en especial a las ciudadanas de nuestro país que el compromiso del Gobierno de coalición progresista y singularmente del Partido Socialista Obrero Español, que es en nombre de quien me corresponde como secretario general hablar, el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia. El acoso y la denuncia, desgraciadamente, vimos hace escasas semanas los resultados de una macroencuesta sobre violencia de género que encargó al CIS el Ministerio de Igualdad y vimos cómo más de un 30%, en concreto el 32%, si las cifras no me fallan, más de un 32% de las mujeres han declarado haber sufrido acoso o abuso en sus entornos laborales durante sus trayectorias profesionales. Por tanto, el acoso y la denuncia no tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo antiacoso dentro de nuestra organización. Y además siempre ha sido así, porque siempre hemos sido los progresistas y en particular, en el caso del Partido Socialista como secretario general, mi organización, quien ha abierto camino siendo los primeros en actuar. Lo hicimos cuando reconocimos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hoy cuestionado por gobiernos autonómicos. Lo hicimos también cuando se aprobó la lucha contra la violencia de género, la ley de paridad, la ley de igualdad o la ley de igualdad salarial, viniendo de una administración previa que decía que aquello de legislar sobre la igualdad salarial era un auténtico lío. Bueno, lo hacemos, lo hemos hecho siempre, hemos sido los primeros, hemos defendido. También lo hacemos en el Congreso de los Diputados, aunque desgraciadamente sin contar con la mayoría del Parlamento a día de hoy, pero saldrá adelante en un futuro, no me cabe duda, la abolición de la prostitución. Lo he dicho en otras ocasiones, hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres siempre se han logrado de la mano, en primer lugar, de las mujeres y bajo gobiernos progresistas. Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres. Cero lecciones de una derecha y de una ultraderecha
que siempre se aplican la misma ley, que es la ley del embudo. No paran de acusar estos días como si fueran torquemadas, a pesar de que ellos mismos incumplen la legislación que les mandata a aplicar estos protocolos dentro de sus organizaciones. Tienen protocolos que no son específicos contra el acoso sexual y ocultan, por cierto, la verdad tras mecanismos diseñados para minimizar y tapar esta lacra social. Y cero lecciones también de quienes siempre sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro, porque contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia, con total transparencia y no con opacidad, colaborando con la justicia, con las fuerzas de cuerpo y cuerpos de seguridad del Estado cuando así ha sido requerido y no entorpeciendo su labor como sí ocurrió en el pasado. Lo dije y lo vuelvo a repetir, la corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción. Y si no, recordemos por qué hoy el señor Casado no es el líder del Partido Popular y el señor Feijóo sí lo es. De la ultraderecha no diré nada, porque bastante revuelta interna tienen ya. Sin llegar a gobernar ya apuntan maneras. En fin, como exmilitante del Partido Popular, el señor Abascal demuestra haber aprendido bien las técnicas de su anterior partido. En todo caso, sí que quiero trasladarle a los ciudadanos y ciudadanas que, pese al ruido que evidentemente estamos viviendo desde hace ya bastantes años, desde el año 2018, no nos vamos a olvidar de a quienes servimos y quiénes somos, ni lo que hemos logrado durante estos 7 años por las mujeres y por el país. Y ni lo tenemos que hacer ni lo vamos a hacer, porque yo tengo muy claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra nuestro país, Europa y también diría que el mundo. Sé cuál es mi responsabilidad, sabemos cuál es nuestra responsabilidad como Gobierno de coalición progresista y no voy a eludirla. Debemos, en primer lugar, seguir avanzando en esa economía más justa, más competitiva, más productiva y también, por cierto, más humana. Debemos continuar neutralizando la emergencia climática y convertirla en una oportunidad, no en un freno para el desarrollo económico de muchos territorios. Debemos defender el estado del bienestar de quienes, por cierto, quieren venderlo o recortarlo, como estamos viendo, desgraciadamente, en muchas administraciones autonómicas competentes de estas materias, gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. Y debemos también proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral. Y si para hacerlo tenemos que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Es evidente, y saldrá en los medios de comunicación, seguro en las preguntas, que el contexto no es fácil, ciertamente no lo es. Nos enfrentamos a un escenario internacional complejo, lleno de incertidumbres, a la oposición dentro de España más estéril, más destructiva y diría que más ultra de los últimos tiempos. Y tenemos lo que han querido los españoles y españolas y lo han expresado con su voto en las últimas elecciones generales allá por el año 2023. Un Parlamento muy plural, diverso, sin mayorías consolidadas para muchos temas. Un Parlamento que mientras algunos demonizan, nosotros respetamos, porque no se nos olvida que es el resultado directo de la voluntad democrática expresada por la ciudadanía española cuando acudió a las urnas. Y, por tanto, lo que nos toca, lo que nos corresponde, desde hace 7 años a esta parte, particularmente en estos 2 últimos años, es partir de cero en cada votación, dialogar, negociar, sudar la camiseta hasta la última gota, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, para llegar a acuerdos que son buenos para la mayoría social de nuestro país.
Y lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije durante la campaña electoral y lo vuelvo a reiterar hoy. Este Gobierno, para subir las pensiones, para aumentar el salario mínimo interprofesional, para extender las becas a los estudiantes o para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, va a buscar apoyos parlamentarios hasta debajo de las piedras. Hasta debajo de las piedras. Así lo estamos haciendo durante estos últimos 7 años y ¿qué quieren que les diga? No creo que los resultados sean malos, al contrario, creo que los resultados avalan esta política de entendimiento, de diálogo y de trabajar comúnmente con otros muchos grupos parlamentarios en las Cortes Generales. En estos 2 años, cuando hablamos de esta legislatura, hemos ganado el 91% de las votaciones en el Congreso de los Diputados. El 91%. Hemos sacado adelante 52 leyes y hemos impulsado, creo, que medidas históricas que pues le están dando a España los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido en estas últimas décadas. Desde luego, en estos últimos años después de la crisis financiera. Por tanto, no tenemos grandes mayorías, eso es evidente, pero lo que sí que hay son grandes resultados para la mayoría social de nuestro país. Porque nunca se habían creado tantos empleos en tan poco tiempo, partiendo además de una legislatura, la anterior, en el año 2020, donde sufrimos la pandemia. Nunca se han creado tantos empleos en tan poco tiempo, nunca se había desplegado una agenda de lucha contra la emergencia climática tan ambiciosa y con tan positivos resultados. Estamos creciendo y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y también creando empleo en todos los sectores vinculados con la economía verde. Nunca habíamos alcanzado una protección social como las actuales. Evidentemente, esas cotas tienen que continuar mejorando porque este es un país profundamente desigual en muchos ámbitos, pero este es un Gobierno que precisamente lo que hace es comprometerse en esa lucha contra la desigualdad. Nunca se había impulsado una agenda reformista y, subrayo, reindustrializadora como la que hay ahora mismo en España, y nunca se habían transferido tantos fondos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para fortalecer lo que ellos tienen como uno de sus principales objetivos y tareas, que es el estado del bienestar. Ninguno de estos logros se ha producido por casualidad, ni son una herencia estática o lineal cultivada en la legislatura anterior. Al contrario, estos logros son el resultado de la constancia, de la coherencia y de la existencia de un Gobierno de coalición progresista. Creo que nadie hoy duda, o pocos dudan, voy a tratar de ser más preciso, pocos dudan de que si se ha subido el salario mínimo interprofesional, si se ha logrado por ley revalorizar las pensiones conforme al IPC o se han ampliado los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país, es precisamente porque ha habido un Gobierno de coalición progresista. Por tanto, son el resultado de ese esfuerzo diario realizado en estos últimos meses por los ciudadanos, los primeros por las empresas, por las familias, por las administraciones públicas, incluyendo, obviamente, al Gobierno de España. Y en este sentido quiero felicitar y agradecer el compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Hoy quiero dar, por tanto, cuenta material de estos avances y, como he hecho en muchas otras ocasiones, lo voy a hacer centrándome en las 5 grandes prioridades que nos dimos al principio de la legislatura. Empezaré, por tanto, por la primera, que es la economía y el empleo. En este semestre creo que España, en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, con una guerra que efectivamente atenaza a Europa, como es la guerra de Ucrania, o también otras guerras, como son las guerras comerciales. Primera clave, primera lectura, primeros titulares. Hay un mensaje muy claro. La legislatura no termina aquí. El presidente del Gobierno dice: vamos a buscar apoyos hasta debajo de las piedras. No tenemos grandes mayorías, pero sí tenemos grandes resultados para el país. Y en esa enumeración de titulares, subida del salario mínimo, subida de pensiones, subida de permisos de paternidad y maternidad. Así que, primer titular del día, el Gobierno no da por agotada la legislatura y no da por terminado el apoyo de los socios. Y 2 mensajes: corrupción y acoso sexual. En el tema del acoso, el presidente del Gobierno dice: el compromiso con el feminismo es absoluto. Somos la primera organización que está atajando el problema con transparencia y protegiendo a las denunciantes. Dicen: no vamos a recibir lecciones de nadie.
hablando de PP, hablando de Vox. En corrupción, exactamente lo mismo. Hemos actuado con contundencia, no con connivencia, como sí hizo el PP en torno a Vox, bastante revuelta, en alusión a sus juventudes, bastante revuelta interna tienen. Estas son los tres grandes titulares de las dos grandes cuestiones que ahora acosan al gobierno y de la solución que ahora mismo se cuestionaba. ¿Cae o no cae la legislatura? Pido mini lectura rápida en titulares y vamos a ir dosificando todo esto. Pero esta es la clave ahora mismo. Previsible que esto continúa. el presidente del gobierno está haciendo un relato de la gestión, bueno, acaba de empezar a hacer un relato de la gestión que es evidentemente positiva, reconocida por el mundo entero y tratando de eludir las cuestiones que más daño hacen, que son las de política interna. O sea que... tenemos claro que el gobierno resiste, que el gobierno aguanta, esa es la intención de Pedro Sánchez, pero no sabemos cómo. Todavía no nos ha explicado el proyecto, qué va a hacer a corto plazo, cómo va a intentar conseguir que Junts vuelva a su redil y le vuelva a apoyar, qué va a hacer. O sea, tenemos claro lo que ha hecho ya, lo ha explicado. Tenemos claro que va a resistir, pero no cómo todavía. Espero que nos explique el proyecto, al menos a corto plazo, de cómo va a resistir Pedro Sánchez. Creo que con la explicación de lo que se está haciendo, el presidente está explicando... O sea, es que hay alguien que está esperando algo novedoso, como que, no sé, liquido al gobierno entero. Él está haciendo una defensa y es legítimo que lo haga. Otra cosa es que se le crea, yo le creo en particular, pero está explicando lo que ha hecho y está diciendo, y vamos a seguir haciéndolo. Perdona, Hugo, si tú estás esperando, no, tiene que echar a todo el gobierno y tal, pues será un deseo tuyo. Pero... Vamos a leer y vamos a seguir escuchando. Presidente del Gobierno, esta es la primera clave. El Ejecutivo no da por terminada la legislatura. Vamos a buscar apoyos bajo las piedras y esos titulares en feminismo, en corrupción. No se aceptan lecciones de quienes tienen serios problemas internos en esos dos capítulos, PP y Vox. Sánchez, comparecencia, continúen. Esto no va a extenderse a todo el tejido empresarial de nuestro país. Bueno, pues ya son, en el caso de la digitalización, 900.000 empresas, en su mayor parte pequeñas y medianas empresas, las que se han beneficiado de estos fondos europeos vinculados con la digitalización. Y además ha llegado, en fin, como saben ustedes, el pasado mes de agosto, el quinto desembolso. En fin, no tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, pero son 23.000 millones de euros. 23.000 millones de euros, que si algo demuestran, a mi juicio, es una reflexión bastante sencilla, y es el esfuerzo y el rigor de este Gobierno, del conjunto de las administraciones, por cumplir nada más y nada menos que con 264 hitos y objetivos por parte de España. Y si algo refleja también es el respaldo de las instituciones europeas a la labor que estamos realizando de la gestión de estos fondos europeos. Bueno, es evidente que para algunos que ya tienen escrito cuál va a ser el balance de este año y de este semestre, pues estos fantásticos datos macroeconómicos en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, insisto, pues no, serán insuficientes y dirán que todos estos resultados macroeconómicos no se reflejan en lo micro, es decir, en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Y estoy convencido, además, de que hay parte de razón en ello, de que tenemos que mejorar, por supuesto que sí, el impacto microeconómico en el día a día de nuestros trabajadores y trabajadoras, familias de nuestro país, personas también desempleadas, también, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía, esta buena marcha de la economía. Pero sí quisiera recordar un dato que me parece especialmente relevante, y es que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezamos a gobernar este país. Casi un 10%, con la que ha caído de pandemia, de guerras, con inflaciones de un 10% que hemos tenido al principio de la invasión de Putin en Ucrania en nuestra economía. Bueno, pues ha sido un 10% más alta que en el año 2018, y eso tiene mucho que ver también con las políticas de rentas, de redistribución y fortalecimiento del estado del bienestar que está impulsando este Gobierno. El crecimiento del salario medio también creo que es una cifra importante, de un 17%, si ha permitido algo, ha sido triplicar a los hogares su capacidad de ahorro, y la desigualdad y la pobreza están hoy en unos niveles, los niveles más bajos que hay desde el inicio de registros y, por tanto, su serie histórica. Y esta es la otra carta que juega el Gobierno, porque la otra carta es la de los logros económicos. Lo que dice el Ejecutivo aquí tiene
parte de económico y parte de público. En lo económico, el salario ha subido, el salario medio ha subido y el poder adquisitivo ha subido, pese a toda la que ha caído. En lo público, los medios no lo están cubriendo. Esto se está silenciando. De hecho, está siendo muy crítico Pedro Sánchez con esos medios de comunicación. Ha dicho, si tenemos que aguantar campañas personales, mentiras y fango, lo haré. Tenemos determinación y tenemos energía. Hay gobierno, continúa el Ejecutivo. Marta, Marga, Fede. A ver, yo veo a Pedro Sánchez, hay que decirlo claro, está desmejorado. Este hombre ha perdido mucho peso, eso hay que decirlo así de entrada. Ahora, dicho esto se le da muy bien. Esto se le da muy bien. Sí. Acaba de bajar el balón. Acaba de decirle a todo el mundo, alto y claro, lo que ha dicho un diario italiano este fin de semana, que le ha nombrado el hombre del año. Acaba de decir que es un líder de izquierdas en Europa, que tiene un historial que, bueno, que puede sacar y del que puede sacar pecho, que hay mucha gente a la que ha afectado en su cuenta corriente, en su tipo de contrato, en su manera de ver la vida, en su manera de entender cómo vivimos las mujeres, en su manera de entender qué hay que hacer con la violencia de género y en tantos otros terrenos en los que puede sacar pecho. Y que los demás, los que le están acusando por tierra, mar y aire, tienen vergüenzas que todavía no han sabido arreglar. Entonces, bueno, esto lo hace bien. Y a mí me parece que esta rueda de prensa va a tener un efecto positivo dada la situación. Bueno, habla de sanidad el presidente del gobierno. Le escuchamos. ¿Por qué hay, por tanto, muchos ciudadanos que tienen la sensación de que los servicios públicos están erosionando allí donde viven? Pese a que, insisto, el Gobierno de España ha aumentado en 300.000 millones de euros en comparación con la anterior administración las transferencias a las comunidades autónomas para que incidan en el fortalecimiento del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales que son competencia de los gobiernos autonómicos. Para mí, y lo trasladé además en esa comparecencia, la respuesta es muy sencilla, es muy clara. No estamos hablando de recursos económicos, no estamos hablando de transferencias, estamos hablando de un modelo que está abriendo de par en par las puertas a el negocio sobre los derechos, a la privatización y la mercantilización de pilares esenciales del estado del bienestar y de la cohesión social y territorial de nuestro país, como es la sanidad, la dependencia o la educación. Por tanto, se recorta, se desmantela y se privatiza lo público por parte de estas administraciones. Fíjense, desde que llegamos al Gobierno, si nos centramos, por ejemplo, en la inversión en servicios públicos y en prestaciones sociales, hemos incrementado en más de 120.000 millones de euros la inversión. Y hemos respondido a las múltiples crisis fortaleciendo el estado del bienestar. Por ejemplo, con los ERTEs durante la pandemia, con la bonificación al transporte público para mitigar el impacto de la ola inflacionaria posterior o, sin ir más lejos, con las transferencias que dimos a los trabajadores y trabajadoras autónomos durante la pandemia. Porque si hemos tenido claro cuál es el objetivo en todas las sucesivas crisis que ha vivido no solamente España, sino Europa y el mundo, con shocks que nos venían de fuera, que no eran provocados por la sociedad española, ni por nuestra economía, ni por el mal funcionamiento de nuestro país, como es la guerra en Ucrania o como es también la pandemia, o como lo fue la pandemia, es que nuestro principal objetivo ha sido siempre proteger a la clase media trabajadora española. Y mucho más en momentos difíciles como los que hemos vivido. Y, por tanto, en estos últimos 6 meses hemos puesto en marcha, dentro de ese marco, políticas que mejoran la realidad cotidiana de millones de ciudadanos y ciudadanas. En el ámbito de la sanidad, hemos ampliado los servicios de cobertura universal en el Sistema Nacional de Salud y lo hemos hecho con 10 nuevos cribados neonatales y salud bucodental para los mayores de 65 años. Donde otros privatizan, nosotros lo que estamos haciendo es dar recursos económicos precisamente para fortalecer la sanidad pública. Hemos dado impulso definitivo a esa Agencia Estatal de Salud Pública, que a lo mejor la ciudadanía piensa que es algo instrumental, que no tiene valor, pero sí lo tiene. Y lo hablo en primera persona por experiencia
a la hora de afrontar emergencias sanitarias como la que vivimos con la COVID-19. Hemos puesto en marcha el Plan BEO con 48 millones de euros para que los menores de 16 enmienda a la totalidad y una respuesta a la política del Gobierno Ayuso. Lo que estamos viendo ahora mismo en despliegue de sanidad y en esa frase, el objetivo principal del Gobierno progresista es proteger a la clase media y trabajadora en momentos difíciles, es un choque con lo que se dice ahí al otro lado, un modelo de privatización y mercantilización de derechos. Déjame decirte lo primero, que a mí me parece muy pobre por parte del presidente del Gobierno, muy pobre, responder a la crisis grave por el asunto de los casos de acoso y por el asunto de la corrupción con el y tú más. Muy pobre. Me parece muy pobre. Creo que podía haberse extendido un poquito más sobre esto y haber asumido un poquito más de responsabilidad. Y segundo, es verdad, las cifras macroeconómicas son las que son, las reconocen todos los organismos europeos, pero él ha dicho algo que me parece interesante y creo que además debería profundizar en eso. En la microeconomía, esa macroeconomía no se nota. La gente lo está pasando mal. Hay salarios bajos y los jóvenes no pueden acceder a la vivienda. Y siguen siendo problemas que este Gobierno no ha conseguido solucionar. ¿Se juega bien esta carta? Esta carta es la de decir, oiga, aquí hay dos modelos en caso de ir a elecciones. Modelo Ayuso, modelo Sánchez. Modelo privatización, literalmente dice, se recorta, se desmantela, se privatiza. O modelo Sánchez y modelo. Y esto es lo que está diciendo ahora mismo Andalucía, Moreno Bonilla. De cumplir con la ley, sino también es una cuestión ideológica. Y además una ideología reaccionaria que no conecta con las coordenadas de la mayoría social de nuestro país, particularmente de las mujeres. Este es el mensaje que están tratando de lanzar, ¿no? Cuando se habla de mujeres, en la pública no se es bienvenida. Y eso sencillamente es inaceptable y eso se va a acabar. Es el compromiso del Gobierno de España, que no vamos a permitir que no se respete y se cumpla con la ley por parte de estos gobiernos autonómicos ideologizados hacia la ultraderecha. En el ámbito de la educación, igual hay muchos avances. Yo os quisiera... Un mensaje, insisto, de nuevo a esas palabras de Ayuso de que se vayan a abortar otro lado y de Moreno Bonilla. Lo que dice es, en Madrid, en Andalucía, el 99% de los abortos se derivan a centros privados o concertados. Insisto, inteligente esta carta, esto sí vende el decir, oiga, o modelo Ayuso o modelo Sánchez, pero aquí solo hay estas dos alternativas. Pero no es que... Marga Arroyo. Lo que ocurre son dos cosas. Una, evidentemente, tiene un modelo diferente de la derecha, eso me parece que es obvio. Pero eso no puede ser excusa, insisto, para no avanzar en la propuesta de país que tú tienes que presentar. Si habla en nombre de la clase media trabajadora, habrá que hablar de salarios, habrá que hablar de vivienda. Insisto en que creo que no está haciendo un balance de este año, sino de toda la legislatura. Me llama la atención, está haciendo referencias al COVID, a otros momentos. Arroyo. No es que me parezca mal, pero una última apreciación. Perdona, me parece importante. Breves, por favor, pido titulares aquí. Vale, el titular es que ha empezado no como presidente del país, sino como secretario general del Partido Socialista. Para hablar de la corrupción y de los acosos, se acoge a ser secretario general del Partido Socialista y no presidente del país. Y me parece que no le da respuesta a los dos problemas que plantea al inicio de la me resulta increíble porque estamos viendo lo mismo desde el mismo sitio. Y además, por cierto, no ha terminado. Dices, vivienda. Bueno, ahora hablará de vivienda, estoy seguro de que hablará de vivienda. Pero digo, ha hablado del salario, claro que sí. Ha dicho que la renta de las familias ha mejorado en un 10% en la legislatura. Ha hablado de la subida del salario mínimo, de la que estamos hablando todo el rato, porque ha subido el salario mínimo. Supongo que eso no hay ninguna duda. Ha hablado de la subida del salario medio como consecuencia de las políticas sociales. Entonces, es que, y claro, aquí viene la pregunta, ¿pero qué va a hacer? Pues va a hacer lo mismo que está haciendo hasta ahora. O sea, es que no sé, pero queremos que... O sea, lo digo porque... no va a hacer nada. Un gobierno que está muerto, ¿no? Está bien, Luis, no va a hacer nada. Vale. Igualdad, mujeres. No va a hacer nada. Crítico, ahora no ha hecho nada. Esto es lo que dice el presidente Sánchez. 42 fiscales. Hemos ampliado sus competencias. Lo hemos hecho a lo largo y ancho de todo el territorio y hemos aprobado, yo creo que una ley importante, y es la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, dando cumplido efecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es, como saben ustedes, esta violencia vicaria, una de las formas más crueles, si es que pudiéramos calificarlo de esta manera, de violencia sobre las mujeres. También hemos continuado ampliando derechos, reforzando nuestras prestaciones sociales. Hemos ampliado en 3 semanas el permiso por nacimiento y cuidado del menor, de 16 a 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores. Yo creo que esto es muy importante. Y hasta 32 semanas cuando estamos hablando de familias monoparentales, en su mayoría mujeres
que viven con sus hijos e hijas. Hemos aprobado una ley de protección de menores en entornos digitales que nos sitúa a la vanguardia de Europa y que nos va a ayudar a que nuestros hijos e hijas puedan usar... Luis, estabas diciendo, hay un mensaje a las mujeres y este mensaje es el de decir, oiga, más allá de los casos de acoso, las leyes del Gobierno han favorecido a las mujeres. Pero es que es un dato objetivo. O sea, quiero decir que el Gobierno socialista, que es el único gobierno de izquierdas que hemos tenido en España, aunque haya sido con coalición, ha sido el gran promotor de las iniciativas sociales en defensa de la mujer, de la igualdad, contra la violencia de género. Es objetivo, contundente, no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué hace el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE? Pues defenderlo, evidentemente. ¿Que podría haber hecho más? Pues yo qué sé, pues a lo mejor podría haber hecho más, pero desde luego que lo que se ha hecho me parece indiscutible. Esto es lo que dice Sánchez. Imagen en directo ahora mismo. Las cifras y, evidentemente, la evolución de la inversión en el Sistema Nacional de Dependencia. Ha costado mucho revertir los recortes de la anterior administración y la respuesta neoliberal a la crisis. Ahí está 2018, los niveles que teníamos de financiación del sistema de atención a la dependencia y dónde está ahora mismo. Creo que, en fin, estamos cumpliendo también con la legislación, con el compromiso estatal de financiación de este sistema, y lo que hacemos es, de nuevo, pedirles a los gobiernos autonómicos que hagan lo propio y que fortalezcan, mejor dicho, la parte que les corresponde en la financiación autonómica del Sistema Nacional de Dependencia. Estos son avances concretos y son avances, por cierto, que cambian la vida de la gente a mejor. Otro ámbito es el de la vivienda, donde saben ustedes que las competencias corresponden a las comunidades autónomas, también a los ayuntamientos, pero en estos últimos 6 meses hemos seguido siendo consistentes, coherentes y determinados en la apuesta por una intervención pública donde hasta antes de la ley de vivienda prácticamente no existía esa intervención pública, ¿no? Hemos impulsado un nuevo plan estatal de vivienda con 7.000 millones de euros para incrementar el parque de vivienda asequible, para rehabilitar la existente. Creo que esta es una de las tareas más importantes y, por supuesto, para facilitar a nuestros jóvenes el acceso al alquiler o a la compra de una vivienda digna. Se han declarado 304 municipios como zonas tensionadas en 4 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas que cumplen con la ley de vivienda. Hay otras que por motivos ideológicos no lo hacen, siempre del mismo corte ideológico, pero en todo caso quiero poner en valor el que estas 4 comunidades autónomas estén aplicando la ley de vivienda, estén utilizando las palancas que le habilita el Estado, la legislación, para poder hacer frente a uno de los principales, si no el mayor problema que tiene nuestra sociedad, que es el acceso a la vivienda. 304 municipios como zonas tensionadas, y esto está afectando a 8,3 millones de personas. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero insisto, el problema lo tenemos en comunidades autónomas que les entra por un oído y les sale por el otro el poder poner en marcha muchas de estas palancas para hacer frente a la crisis de vivienda. También quiero decirles que hemos lanzado esa empresa pública que se va a llamar de nuevo, Casa 47. El mensaje en materia de vivienda es el mismo. Hay 2 modelos, un modelo que permite la intervención del mercado y un modelo que dice deja libertad absoluta al mercado. Hay 4 autonomías que sí han intervenido, Euskadi, Navarra, Cataluña y Galicia, pero hay un modelo ideológico, dice el presidente del Gobierno, que está dejando una, subida de alquileres y precios, una inacción. Insisto, funciona este discurso de los 2 modelos materia de vivienda. Hugo, Marta. Desde luego, Ayuso y Moreno Bonilla le han puesto en bandeja al presidente del Gobierno llevar a cabo esa estrategia de contraponer los modelos, porque evidentemente eso es indiscutible, es indudable. Hay una crisis, hubo una crisis y sigue habiéndola, se está recuperando Andalucía, una crisis de cribados, la más grande de la historia, de lo que ha habido en Andalucía, y luego en Madrid estamos viendo lo del Hospital de Torrejón, con lo cual le han puesto en bandeja eso. Pero segundo, no creo que lo de la vivienda sea ideológico. Galicia, que yo sepa, lo gobierna Alfonso Rueda, que es un presidente del Partido Popular. El presidente de la Junta de Galicia es del Partido Popular, con lo cual habrá comunidades que lo están haciendo bien y otras que no, pero no es una cuestión ideológica. Escuchamos imagen en directo. Claro. A llamar las cosas por su nombre y, por tanto, a no permitir el uso ilegal que se está haciendo por parte de muchas de estas viviendas con fines que nada tienen que ver
con su naturaleza. Hemos blindado el bono del alquiler con 200 millones de euros. Hemos creado las condiciones para que la construcción de vivienda pública aumente este año más de un 60% frente al 13% de la construcción privada. Yo creo que es también muy relevante porque demuestra que el sector de la construcción no solamente se está reactivando, está animando el crecimiento económico, sino que también está confiando en ese aporte por parte del sector público. ¿Que queda mucho por hacer en este ámbito? Sin duda alguna. Somos plenamente conscientes de ello. Pero también creo que es lo que me gustaría compartir con los ciudadanos y ciudadanas. Este Gobierno está comprometido en resolver la crisis de la vivienda en nuestro país. Sabemos que necesitamos la implicación de todas las administraciones, singularmente de aquellas que tienen competencias, tanto en materia de ordenación urbana, urbanística, mejor dicho, como también de planificación y de aplicación de la Ley de Vivienda. Pero desde el Gobierno de España estamos poniendo todos los resortes de la Administración General del Estado a este fin. Y ahí está de nuevo, insisto, esa empresa pública Casa 47, porque vamos a hacer que el Estado, por primera vez, la Administración General del Estado se convierta en promotora de esa construcción de vivienda pública, haciendo un parque de vivienda pública que evidentemente para el presente y para el futuro sirva también de amortiguador en la elevación de los precios de la vivienda y también de ampliación de la oferta cuando hablamos de familias y de ciudadanos que tienen menos recursos, particularmente los jóvenes, para poder acceder a una vivienda. No he mencionado aquí, por supuesto, lo que estamos haciendo a través del ICO, que son dar garantías, avales para la entrada en la adquisición de una vivienda, también para la construcción de vivienda protegida a las empresas vinculadas con el sector de la construcción. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay mucho trabajo por delante, pero el compromiso del Gobierno de España es total y rotundo en seguir caminando para la construcción definitiva de este quinto pilar del Estado del Bienestar, que es la vivienda. Y de nuevo me gustaría hacer, por tanto, un llamamiento para que dejemos de lado el partidismo y tomemos partido por lo que nos pide la gente de verdad, y es que todos pongamos lo que está en nuestra mano para poder hacer y dar una respuesta contundente a esta crisis de la vivienda. Esta es la petición, pacto de vivienda, y escuchamos al presidente. Que lo hagan al menos por el interés de la gente a la que gobiernan en muchos de estos territorios. Por eso me gustaría también no solamente decirles que vamos a seguir garantizando esa vivienda, porque eso es avanzar, sino que también queremos garantizar la movilidad asequible. Eso también queremos hacerlo. Es una de las lecciones que sacamos con la crisis inflacionaria, recordarán ustedes esa apuesta que se hizo por parte del Gobierno de España por la gratuidad en la movilidad sostenible, y por eso quisiera compartir también con todos ustedes y con los ciudadanos y ciudadanas un anuncio que creo que va a ser importante, porque va a cambiar para siempre la forma en la que los españoles y las españolas entendemos y usamos el transporte público. Les quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros y Ministras de este año llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país. Aquí tendrán ustedes más o menos lo que va a costar por usuario, por pasajero, pues efectivamente este abono único. ¿Qué significa esto? Para que nos entendamos de manera muy coloquial. Bueno, pues que cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, como ven ustedes en esta imagen, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Yo creo que es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas.
Este abono único estará disponible durante el mes de enero para los medios mencionados y al que, por cierto, esperamos que progresivamente, me gustaría además hacer un llamamiento a las comunidades autónomas al respecto, a la que esperamos que progresivamente se vayan adhiriendo todas las redes de transportes públicos, autonómicos y locales, facilitando, por tanto, el acceso asequible al transporte público en todo el país para todos los ciudadanos y ciudadanas. Para que nos hagamos una idea, un trabajador o una trabajadora que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público gracias a este abono único. Hasta un 60% de gasto mensual gracias a este abono único. Yo creo que es una medida muy trascendente que, desde luego, es, en fin, muy positiva para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y además podrá viajar por toda España en autobús, en trenes de cercanía, como he dicho antes, en media distancia. Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a todo, a su empleo, a su hogar y también a su día a día. A nosotros nos parece que esto es gobernar, es hacer más fácil lo importante para la gente de a pie. La tercera prioridad, como saben ustedes, es la adaptación y la mitigación al cambio climático. Este es el anuncio del presidente del Gobierno a partir de la segunda quincena de enero. Un abono único de transportes para todo el país, que va a cubrir trenes de media distancia, cercanías y autobuses estatales, por 60 euros al mes para adultos y 30 euros al mes para menores de 26 años. Este es el anuncio del Ejecutivo. Todos los transportes de media distancia, cercanías y autobús, todos ellos van a costar esto, un abono de 60 euros. Este es el anuncio de medida política. Es evidente lo que se está buscando aquí, que es decir, oiga, hay mucho ruido político, pero esto impacta en la gente y la acción de gobierno impacta en la gente. El Ejecutivo dice 2 millones de personas beneficiadas con ahorros del 60% en su gasto en transporte. A ver, yo me lo voy a sacar, hay que reconocer yo me que lo saco, seguro. Perdón, venga, Marga, perdón, dime. Yo me lo voy a sacar, seguro. Esperábamos algún anuncio durante la intervención de hoy. Este es el primero que hace y, desde luego, a mí me parece positivo. Vamos a ver cómo termina la comparecencia. Desde luego, yo creo que es positivo también para la gente joven, que se tiene que desplazar. Ponía precisamente el ejemplo... Menores de 26, ¿tú cualificas ahí? Pues yo sí que cualifico ahí. Cualifico. Pero digo, que yo creo que es muy positivo, incluso también para estudiantes que tienen que moverse. Ponía el ejemplo precisamente de Vigo a Santiago. Yo tenía que hacer ese trayecto de Vigo a Santiago, con lo cual, cuando estudiaba en la Universidad de Santiago de Compostela, con lo cual yo creo que es positivo, pero es un real decreto ley. Luego se tiene que convalidar, como siempre, en el Congreso de los Diputados y, por tanto, sacarlo adelante. A ver quién vota que no. Entonces, insisto, nunca se sabe cómo se va a articular y demás, pero está muy bien, es un real decreto ley que se aprobó en el último Consejo de Ministros. Ahora, como siempre, como todo, hay que llevarlo al Congreso y hay que aprobarlo en el Congreso. Veremos cómo sale. Yo creo que el presidente sigue bajando el balón a tierra, sigue hablando de modelos de política de unos y de otros, sigue haciendo a la gente reflexionar sobre las lentejas, sobre lo que importa, que para mí es más la política que otra cosa. Sobre lo otro creo que ha dado explicaciones desde el primer momento, que ha cogido el toro por los cuernos y que ahora está demostrando que no es que tenga un libro escrito sobre resistir, sino que sabe hacerlo muy bien. A ver, que la rueda de prensa evidentemente tenía que hacer algún anuncio hoy, esto era obvio, es decir, porque no podía terminar esta rueda de prensa sin que pudiéramos tener un titular. Sin embargo, por lo que estoy viendo y por lo que estoy siguiendo en los medios, este no va a ser el titular de los medios mañana. Es decir, está muy bien el anuncio. ¿De qué medios? No, hablo de todos los medios. Hablo de todos los medios. Estoy siguiendo a todos y todos se están centrando en la respuesta del presidente del Gobierno a los casos de abuso, a los casos de corrupción, y creo que sigue faltando mucha respuesta por su parte. No sé si va a ser un titular para los medios o no, pero para la gente que ya está pensando en 60 euros para poder mover
moverme en la media distancia con el autobús, etcétera, me parece que es un grandísimo titular. Y no solamente un grandísimo titular, es una medida de las que estabais reclamando. No, pero ¿qué va a hacer el gobierno? Pues aquí está una cosa más, muy concreta. Está bien. Y además, y además es muy buena también, recordémoslo, para el fomento del transporte público, la lucha contra el cambio climático, etcétera. Recordemos el anuncio y efectivamente no es incompatible. No. El gran anuncio de esta rueda de prensa y de esta comparecencia es: el gobierno no cae, la legislatura no termina. Ese es el gran titular a esta hora. Se responde tanto a los casos de acoso como de corrupción diciendo: en el caso de la corrupción, esto no es sistémico, ha habido evidentemente casos, dice el presidente del gobierno, pero no vamos a aceptar lecciones de quien tiene corrupción sistémica en su edificio o en su Secretaría General. Casado era el nombre que citaba Sánchez, es decir, del PP. Y en el caso del acoso, exactamente igual. No se van a aceptar lecciones de quienes no han combatido esto y lo han recurrido al Constitucional en cuestiones como el aborto o como el feminismo. Así que este puede ser el gran titular. Pero para la gente de a pie, esta es la gran medida. La gran medida es esta: un abono único de transportes para todo el país. Con un solo abono, todos los trenes de media distancia, cercanías y autobuses estatales, de dos precios: 60 euros para adultos, 30 euros para jóvenes menores de 26 años. Y operativa rápida, porque se aprueba mañana en Consejo de Ministros y entra en vigor en la segunda quincena de enero. 2 millones de personas afectadas. Dice Marta, esto es algo que cae a pie de calle, que llega a la gente esto. Sí, a mí, por ponerle un pero a cómo lo ha introducido en el discurso, si lo hubiera hecho en el momento en el que hablaba de los datos macroeconómicos para hablar de cómo se preocupa por los datos microeconómicos, pues igual hubiera estado mejor traído. Pero que desde luego es una medida de calado y oportuna, a mí me parece que es indiscutible. Y a esta hora, mensaje en torno a la estabilidad de la legislatura, a Junts per Catalunya y a los socios que han de sostener el gobierno. Acreditadas en el ámbito internacional, como por ejemplo la Comisión de Venecia, también la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y, más recientemente, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, es constitucional, como siempre dijimos que iba a ser esta ley de amnistía, es legítima y está dando resultados. Lo reconoce precisamente ese informe del abogado general cuando habla de que esta amnistía se está aplicando en un contexto, en un marco de reconciliación entre la sociedad catalana y dentro de la sociedad catalana. Bueno, pues mientras avanzamos hacia esa normalización plena que nos legaron otros en esta legislatura de la política catalana, y siempre con la mano tendida hacia todas las fuerzas políticas, en este caso independentistas catalanas, creo que es importante reivindicar que se está logrando esa normalidad institucional, que ha vuelto esa normalización institucional también entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat catalana, en conjunto, no solamente con el Gobierno de la Generalitat catalana, sino en conjunto. Hemos celebrado, 894 reuniones de conferencias sectoriales, 894, frente a las 386 que se dieron en la etapa anterior, es decir, más del doble en casi el mismo tiempo. Ahí tienen ustedes los datos. De 2012 a 2018, 386, de 2018 a 2025, 894. Y la lectura del Ejecutivo ahora mismo es un mensaje clarísimo a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana, que es decir, oiga, la amnistía la garantiza este gobierno. Si cae el gobierno, no hay garantías de amnistía. Este es el mensaje. Pero lo que quiere Junts también es que Puigdemont llegue a España, que regrese a España. Yo creo que no le es suficiente lo que estamos escuchando hoy por parte de Pedro Sánchez para sus socios. Insisto, el informe se llama Cumpliendo y hace un par de semanas reconoció el propio Pedro Sánchez que no estaba cumpliendo con las exigencias pactadas con Junts para garantizar la estabilidad de la legislatura. Esa es la realidad. Con lo cual, insisto, está muy bien, lo reconozco, está muy bien la medida y muy bien traída del abono de transporte único, pero hasta el 2027 no se puede llegar con un abono de transporte único. Necesita más medidas, algo sobre todo para sus socios. Sí, la corrupción es la clave y la corrupción es lo que ahora mismo cerca al gobierno. El presidente Sánchez ha hablado, estos han sido los capítulos de todo lo que tenemos abierto. Corrupción clave a partir de aquí. A las comunidades autónomas. Solamente un dato, el pasado 18 de noviembre aprobamos un techo de gasto
de 170.300 millones de euros para el año 2026, es decir, un 8% más, que junto con la quita de la deuda pública libera la friolera de 83.252 millones de euros, ampliando, por tanto, la capacidad que tienen las comunidades autónomas para financiar su sanidad, la educación, las universidades y la dependencia. En todo caso, ya sabemos que la derecha y la ultraderecha han votado en contra. No deja de ser curioso que haya presidentes autonómicos que hayan rechazado la quita a la deuda, ¿no? Entonces, como si uno va a un banco, el director de la sucursal le dice que le perdona una parte de su hipoteca y le dice que no quiere que le perdone ninguna parte de su hipoteca. Insisto, corrupción, acoso sexual, después de todo el modelo de Estado y después de las medidas claves en este momento. Esto es lo que ha de responder el presidente del Gobierno. Corrupción, acoso sexual. Tambalea esto la legislatura. Le escuchamos. Por tanto, normalidad institucional, cohesión territorial y lucha decidida contra la corrupción. El 9 de julio saben ustedes que aprobamos el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Estamos cumpliendo en tiempo récord, por cierto, hemos puesto en marcha ya 13 de esas 15 medidas anunciadas. Hemos aprobado el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, el 5º programa de Gobierno abierto para aumentar la transparencia. Transformamos la plataforma de contratación pública para automatizar auditorías y detectar, por tanto, fraudes. Impulsamos la ley de lobbies, que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Hemos reforzado la ley orgánica de enjuiciamiento criminal, dando mayor autonomía y transparencia al Ministerio Fiscal. En definitiva, como les decía al principio, tolerancia cero contra la corrupción. Y también tolerancia cero contra el acoso sexual, que es una lacra que, como hemos dicho en muchas ocasiones, nos repugna y nos avergüenza. Y por eso, y es importante también recordarlo, sobre todo para que los ciudadanos y particularmente las ciudadanas lo tengan en mente, hemos aprobado un Real Decreto que es un protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Porque, como decía antes, si una de cada tres mujeres manifiesta haber sufrido acoso sexual en el trabajo, lo que no puede hacer ningún gobierno, desde luego este no, es cerrar los ojos o mirar hacia otro lado e imponer la ley del silencio. Y, por tanto, lo que hay que hacer es mejorar protocolos, es acompañar a las víctimas, es perseguir, por tanto, estas conductas machistas y la connivencia con ellas. La última de las cuestiones que me gustaría compartir. Lectura clave en todo esto, la frase es contundente. Nos repugna y nos avergüenza el acoso sexual. Corrupción, tolerancia cero, tal y como se esperaba. Pero la frase es contundente. El titular se está buscado aquí. A ver, yo voy a recordar los casos. Quiero decir, porque esto no pasa en el PP, esto pasa en el PSOE. Francisco Salazar, ¿O que no ha pasado Antonio en el PP? Hernández, déjame que cuente. Francisco Salazar, Antonio Hernández, Antonio Navarro, José Tomé, Javier Izquierdo, Toni González, Francisco Luis Rodríguez Fernández no militaban en el Partido Popular, militaban en el Partido Socialista. Son Algeciras, casos, los consejeros de Rueda, estos no pero estaban. son casos, no, ¿Cómo que no estos pasan son, en el PP? es que sí, pero estos son casos del Partido Socialista. Es que aquí tiramos la pelota hacia lo que ocurre en el otro lado y todo esto ha pasado en el PSOE, Luis. Todo esto ha pasado en el PSOE. Todo esto ha pasado en el PSOE. Escucha un momento, por favor. Todos. De los casos que has citado, solamente hay... Perdóname un momento, por favor. Solamente hay uno, que es el caso de Salazar. Hay uno reconocido, constatado, etcétera. Los Todos demás, tienen denuncias. Bueno, perdona, Todos tienen denuncias. Perdona, vamos a ver Todos tienen denuncias. Si yo no discuto que Todos no haya tienen habido denuncias. casos que evidentemente... vamos a asumir por lo menos cada uno la responsabilidad que tiene en cada caso. Digo, yo sería estúpido por mi parte negar la existencia de estos casos que han sido denunciados por las propias militantes del PSOE. Pero digo que es cierto, además, que si ha habido un partido que en España ha fomentado la lucha contra ese acoso, ha sido el propio Partido Socialista. Pues la tiene como han dentro. reconocido, Pues perdona, lo tiene termino ya. Lo tiene como ha dentro. reconocido como han reconocido las propias militantes socialistas, que de hecho lo que dicen es, por Dios, ya está bien, si somos el partido auténticamente feminista, Sí, pues hay que yo constatarlo. todavía escuchaba una que decía el otro día que estaba hasta el moño de puteros y de acosadores. Pero Y con toda la razón del mundo. Yo hay una cosa que digo, Con toda la razón del mundo. Me sorprende. Claro que ha habido estos acosos, claro, y claro que estamos llevándolos a pantalla, claro. Lo que me sorprende, ¿quién está silenciando a los otros? ¿Villares?
¿No suena? Consejero despedido entre Sí, lágrimas, consejero sí, yo no voy a decir lo que yo no voy a decir que no. Acusado de pero violación. el que tiene hoy un problema es el PSOE, El Javier. alcalde de Algeciras. Se nos ha olvidado. Pero el que tiene un problema hoy es el PSOE. No, a mí no se me olvidan, pero el que tiene un problema hoy es el PSOE. Por supuesto que aquí estamos denunciando y cubriendo esto. Pero también Pues no te lo digo por ti, lo digo por el presidente del gobierno. No cerremos gobierno. el ojo, no digamos solamente miramos a la izquierda. No. Hay acoso y hay abuso y hay violaciones en las dos formaciones. Que el presidente del gobierno responda echándole esto al Partido Popular no me parece la forma de responder, sinceramente. Me parece que la forma de responder es asumir lo que está pasando en tu partido y darle respuesta. Sí, déjame que te explique lo que está haciendo el Partido Socialista. ¿Puedo un segundo? Mira, yo me gustaría, y creo que en esta comparecencia lo vamos a ver, que el presidente nos aclare lo que ya aclararon en la reunión con todas las delegadas de Igualdad de España en la sede de Ferraz que se realizó el viernes pasado. Se dijo que va a haber formación en igualdad absolutamente para todo el personal, que van a echar absolutamente a todos los implicados, que van a arropar a las víctimas y que va a haber un protocolo para que esto no vuelva a pasar nunca más. Esas delegadas van a estar vigilantes, la prensa va a estar vigilante y una vez más, lo siento, pero van por delante. En el Partido Popular no existe ese buzón, no existe ese protocolo, no hay ni siquiera un secretario de Igualdad, hay un secretario de Educación e Igualdad que lleva dos cosas. Del gobierno, conclusiones ya. No puede y lo hago diciendo algo que me han escuchado en muchas otras ocasiones decir. Este gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este gobierno. Les renta este gobierno. Porque lo dicen los datos. Porque hoy vivimos en un país más cohesionado, menos desigual que en el año 2018, más próspero que hace 7 años. Un país que crece de una manera más justa y que afronta los retos del presente con soluciones que apuntan siempre al futuro. Hemos estado en lo importante, o mejor dicho, en lo urgente, y también estamos en lo importante. En fin, sé que viendo las tertulias o navegando por algunas redes sociales a veces cuesta ver a esta España que avanza, que progresa, pero que nadie se lleve a engaño. Eso es porque hay un objetivo claro y planificado por parte de una derecha política y mediática bien clara, desde hace 7 años a esta parte, y es que la gente se harte. Pero en mi opinión se equivocan porque no conocen a la ciudadanía española. Los españoles y españolas nunca se van a hartar de avanzar. Y eso es lo que este gobierno puede garantizar con su política y con sus políticas. Sin duda, queda mucho por hacer. Insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, no somos nada autocomplacientes. Yo ya sé que las lecturas que hará la oposición y algunos medios de comunicación ya están escritos. Sánchez, el bombo, la autocomplacencia, no. Queda mucho por hacer. Por eso estamos aquí y por eso queremos continuar gobernando este país, porque queda mucho por hacer, sobre todo en materia de desigualdad y particularmente cuando hablamos del acceso a la vivienda. Este no es aún el país con el que soñábamos cuando llegamos en el año 2018. Seguimos enfrentando retos muy importantes. Los niveles de desigualdad aún son demasiado altos. Tenemos margen de mejora, por ejemplo, en nuestra competitividad empresarial. Podemos seguir reduciendo la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores, pero tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos ganas para enfrentarlo y tenemos un muy buen equipo al frente del Consejo de Ministros y Ministras. Y, por cierto, sobre todo lo que tenemos son 2 años más por delante para hacerlo realidad. Por tanto, paso a paso, día a día, con humildad, pero también con determinación, vamos a seguir construyendo el presente y el futuro que soñamos. El nuestro, pues me lo han dicho decir en muchas ocasiones, es un país único, para mí es el mejor país del mundo, es un país vibrante, lleno de oportunidades, sino que uno salga a la calle y vea efectivamente cómo están los restaurantes, cómo están los bares, cómo están las salas de teatro o la actividad cultural. Y, por tanto, es muy distinto del país gris y enfrentado, ¿no?, que algunos se empeñan en dibujar día a día, ¿no?, en sus columnas, o al que otros quieren volver, que hay también gente que quiere volver a ese país gris y oscuro. Pero la España real lo que hace es abrir la persiana de sus negocios cada mañana. Crece y crea empleo a diario. Abraza la diversidad, tolera la diversidad, acoge e integra al que viene de fuera en busca de un futuro mejor, alza su voz sin miedo en el mundo, en defensa de la paz, de la justicia y del derecho internacional. Somos un país reconocido por eso, por ser un país tolerante, plural y abierto. Somos, en definitiva, una España que cree en sí misma y ni el ruido ni la crispación van a tapar esa convicción, porque este Gobierno, no les quepa duda a los ciudadanos y ciudadanas, va a seguir cumpliendo. Nada más y muchas gracias, secretaria. Quedamos a el mensaje y conclusiones son claros. El Gobierno seguirá
Esto es lo que acaba de decir Sánchez, con, por cierto, mensajito interno a su vicepresidenta Yolanda Díaz, diciendo: tenemos un gabinete, un consejo de ministros estupendo. Es un mensaje muy claro a quien le ha pedido que remodele. Escuchamos, preguntas ahora. Ha dicho usted en esta comparecencia que va a buscar apoyos hasta debajo de las piedras porque tiene intención de seguir gobernando. Le quería preguntar en primer lugar precisamente por la relación con sus socios. Para empezar, sus socios de gobierno, Sumar, le ha exigido a usted una remodelación profunda de su ejecutivo. ¿La va a hacer? Esquerra Republicana le ha pedido hoy una reunión. ¿Tiene algún inconveniente en tener esa reunión? Y sobre Junts, presidente, ¿cómo están las relaciones con Junts? ¿Ha habido novedades en las últimas semanas? ¿Se puede encauzar esa relación para lo que queda de legislatura? En segundo lugar, le quería preguntar, presidente, por los temas de acoso sexual. Usted ha insistido en varias ocasiones, además en esta rueda de prensa, en que el PSOE ha actuado con contundencia. ¿Se puede hablar de contundencia cuando se tardaron 5 meses en contactar con las víctimas del caso Salazar? Quería preguntarle también si usted o alguien de su equipo ha tenido relación con Salazar desde que estalló todo el escándalo en el mes de julio. Y la última, presidente, sobre los casos de corrupción. Preguntarle, usted en el pasado exigió a Mariano Rajoy que dimitiera ante los casos de corrupción del PP por la responsabilidad invigilando antes incluso de que hubiera una sentencia. ¿Se ha planteado en estas últimas semanas dimitir? Gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. Gracias por sus preguntas. Sobre la primera de las cuestiones, sobre los apoyos parlamentarios, lo he dicho siempre, vamos a buscar apoyos debajo de las piedras para hacer políticas en favor de la mayoría. Sobre lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, mire, yo escucho con muchísima atención a aquellos actores políticos, como es, por ejemplo, el caso de Sumar, y también, lógicamente, a la vicepresidenta del Gobierno, que lo que hacen con sus intervenciones y sus declaraciones es tratar de ayudar. Las presto atención, las escucho, las valoro y quiero decirlo, las respeto. Pero creo que este Gobierno, y ahí están los datos, está haciendo una gestión extraordinaria. Todos y cada uno de los ministros y ministras, ya sean del Partido Socialista Obrero Español o ya sean de Sumar. Por tanto, es una competencia que lógicamente corresponde al presidente del Gobierno y mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. 2. Sobre Esquerra Republicana y la solicitud de una reunión. Efectivamente, me informaron de ello sin ningún problema. Yo creo que en este Gobierno nos reunimos a diario, interlocutamos a diario. Lo hacemos, lógicamente, por convicción y también por necesidad, porque somos un Gobierno en minoría parlamentaria. Sobre la relación con Junts, efectivamente, ustedes lo saben, está rota. Pero el Gobierno lo que quiere es tender la mano y continuar en esa hoja de ruta que nos marcamos en la declaración de Bruselas, que fue el acuerdo que logramos con Junts per Catalunya. Estamos ahora trabajando precisamente en que cuanto antes se puedan publicar las balanzas fiscales con una metodología acordada por parte de Junts y también, lógicamente, del Gobierno de España, y esperamos tener resultados pronto. Desde luego, el Gobierno de España está trabajando en esa dirección. Como también estamos trabajando en lograr que Cataluña y también Euskadi sea un miembro asociado de 2 organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, una la UNESCO y otra también la Organización Mundial del Turismo. Algo que vamos a solicitar en los próximos días, que sean miembros asociados, Cataluña, también Euskadi, como lo son otros muchos territorios de otros países en el sistema multilateral. Y mientras esto se tramita, lo que vamos a hacer es poner en marcha en ambas organizaciones pues una solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos 2 territorios puedan desplegar las competencias que las tienen en materia cultural y también, lógicamente, de turismo cuando hablamos de la UNESCO y de Naciones Unidas. Por tanto, voluntad absoluta de lograr cumplir con los acuerdos marcados con Junts per Catalunya. Sobre el acoso, decirles que ser feminista, como es este Gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Y creo que es muy importante poner en valor que ante un mal estructural
un machismo estructural que se produce en nuestra sociedad, que no se da solamente en los partidos políticos, se da también en otros ámbitos, en los medios de comunicación, en las empresas, en todas las organizaciones humanas, está ese machismo estructural. El Partido Socialista Obrero Español ha sido el primero en poner en pie un protocolo que lo que está haciendo es dar cobertura, proteger y resolver de manera contundente y rápida los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. Y ese es el compromiso que tiene el Gobierno de España. E insisto, si las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos, es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Por tanto, nosotros somos los primeros en abrir camino, en cumplir con la ley, y me gustaría humildemente a que el resto de organizaciones políticas, en lugar de señalar al Partido Socialista, de actuar como torquemadas, hagan lo propio y pongan en marcha este tipo de protocolos. Porque, insisto, el acoso no pertenece o no tiene el carnet de un solo partido político. Lo que sí tiene una respuesta contundente y transparente por parte de un partido político es la respuesta del Partido Socialista Obrero Español. Y, desde luego, en el caso que usted me dice de Paco Salazar, quiero serle claro, nosotros tomamos medidas el mismo día en el que esto se dio a conocer en los medios de comunicación, dimitiendo de sus responsabilidades tanto en el gabinete de la Presidencia del Gobierno como también como un responsable de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Insisto, también, por ser preciso, hubo un fallo en una de las dos denuncias que se plantearon, se corrigió y se ha actuado con un expediente donde nosotros lo que estamos diciendo es que esas conductas son incompatibles con la militancia del Partido Socialista y, en segundo lugar, hemos puesto a disposición de esas víctimas todo el apoyo jurídico que necesiten si es que deciden finalmente interponer un recurso ante la Fiscalía. Por tanto, creo que en este caso la respuesta del Partido Socialista está siendo, yo creo que muy contundente, abriendo camino, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio, porque, insisto, esto es un daño que nos hace el machismo a todas las organizaciones políticas, ¿no? Muchas veces durante estas semanas se me ha dicho, bueno, ¿esto debilita al Partido Socialista? No. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. Y, por tanto, al actuar con contundencia, no mirando hacia otro lado, lo que estamos haciendo es fortalecer a mi organización y, por tanto, hacer mejor a mi partido. Si somos feministas, lo somos con todas las consecuencias. Y, como he dicho antes, ser feminista no te hace ser infalible, pero, desde luego, sí te indica el camino y la conducta que debes tener cuando, desgraciadamente, sufres este tipo de casos. Y ahí quiero reconocer tanto la labor de la Secretaria de Organización como también de la Secretaría de Igualdad y del conjunto de la Comisión Ejecutiva Federal, que ha gestionado esta crisis de una manera difícil pero contundente, como no puede ser de otra manera. Sobre los casos de corrupción, mire, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, es muy importante recordar lo siguiente. No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular. En este caso no hay caso de financiación irregular, entre otras cosas porque las cuentas son públicas, transparentes, auditadas por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa, y creo además que durante las próximas semanas y meses quedará bastante claro, efectivamente, la pulcritud de las cuentas del Partido Socialista. A partir de ahí, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido actuar con total contundencia y sin ningún tipo de connivencia con esos casos de corrupción, apartando a las personas señaladas por esos casos de corrupción. Y esa es la responsabilidad que tengo como presidente del Gobierno y como secretario general del Partido Socialista. Tengo tres, lo he dicho en muchas ocasiones. La primera, actuar con contundencia. Internamente, lo hemos hecho. Dos, colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo estamos haciendo, por cierto. Otros no lo hicieron. Y tres, continuar con la labor de este Gobierno. Porque cuando hay personas que dicen, bueno, ayer escuchamos al presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no?,
que aquí hay que adelantar elecciones o moción de censura o moción de confianza siempre se olvidan de que hay una cuarta, como dije ayer, y es respetar el resultado electoral aunque no te guste. Pero cuando se habla de eso se obvia que este gobierno es importante para ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, para mujeres que sufren violencia de género o sus hijos que sufren violencia vicaria, porque ponemos recursos y articulamos leyes para proteger a esas víctimas. O también para los pensionistas revalorizando las pensiones. Lo dije en la sesión de control, 60%, 65% de las beneficiarias de la subida del salario mínimo interprofesional son beneficiarias porque son trabajadoras, mujeres trabajadoras. Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, 2.600.000 son mujeres pensionistas. Cuando extendemos los permisos de paternidad y maternidad, como hemos hecho, sobre todo lo que estamos beneficiando es a las madres trabajadoras, potenciando y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad. Siento ser largo en la extensión, pero es que las preguntas son muchas. Entonces, ojo a los dos recados. A los socios, a Junts per Catalunya, este anuncio es nuevo. Se les va a registrar como miembros asociados en UNESCO y en la Organización Mundial de Turismo. Los mensajes y la búsqueda de apoyos a Junts continúa. Y ojo al mensaje interno, porque la formulación no es inocente. Se dice Sumar y Yolanda Díaz, sugiriendo no es lo mismo. Cuando Yolanda Díaz lo ha repetido en 2 ocasiones el presidente del Gobierno, pide una remodelación de Gobierno, no lo están pidiendo los socios. Lo está pidiendo una Yolanda Díaz que dejó Sumar en 2024. Esto es lo que parece estar formulando hoy el presidente del Gobierno, que las políticas de Díaz son de Díaz, no son del Gobierno ni del socio del Gobierno. Cuidadito con lo que estamos viendo hoy, porque esto es un, en fin, aviso a navegantes. Toda regla. Preguntas ahora sobre corrupción. Escuchamos. Son personas o fueron personas de su máxima confianza y asumiendo la tesis de que de usted no sabía nada, que era totalmente ajeno a estas cuestiones, ¿hace algo de autocrítica? ¿En qué posición le deja no enterarse de nada de lo que estaba pasando en su entorno, en su círculo más cercano con estas personas que según usted han traicionado su confianza? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Respecto a la primera de las preguntas, no lo considero una campaña de acoso personal. Veremos efectivamente cuál es el resultado de estas investigaciones judiciales, pero no lo considero una campaña de acoso personal. No me estaba refiriendo a eso. En segundo lugar, sobre la financiación irregular, es que ya le digo que no hay financiación irregular. Por tanto, no me puedo poner en esa tesis porque no hay financiación irregular. Y en tercer lugar, se lo voy a decir de otra manera, ¿no? Porque ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Gracias, presidente. Ha hablado usted de errores y ya que ha fallado la prevención sobre la corrupción y la violencia sexual al más alto nivel en el partido del Gobierno y también ha fallado la gestión, al menos en casos como el de Francisco Salazar. Mi pregunta es si usted cree necesario, si considera que hay que hacer algo nuevo, alguna decisión nueva. Me refiero a ámbitos como un revulsivo feminista, un cambio profundo en los altos cargos de Moncloa y en el Gobierno, como también del alcance de las políticas. Y después, sobre la pregunta de Esther, querría confirmar que usted descarta una remodelación amplia del Gobierno más allá de esas sustituciones por elecciones. Y ya que estamos, ¿quién va a ser el nuevo o nueva portavoz del Gobierno? Gracias. Muchas gracias, Daniel, por sus preguntas. Digo, a ver cuándo llega esta pregunta, ¿no? Bueno, ya lo sabrán ustedes, la última de las cuestiones. Efectivamente, Pilar Alegría es ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y, evidentemente, ha sido elegida por el Partido Socialista de Aragón como próxima candidata a las elecciones en Aragón. No deja de ser curioso, ¿no?, que se critique siempre la inestabilidad, ¿no?, del Gobierno de España. Llevamos ya casi 8 años y en cambio pues haya otros gobiernos con otras mayorías, en este caso de la derecha y la otra derecha, donde están constantemente convocando elecciones anticipadas, ¿no? Una cosa...
Bueno, la que me dieron cuando convoqué elecciones en julio. Y tenemos unas elecciones el 21 de diciembre, ¿no? Pues yo creo que, en fin, creo que el país lo que necesita es estabilidad, es sentido común. Creo que este Gobierno también está dando estabilidad. En muchas ocasiones la estabilidad no es solamente una mayoría amplísima en el Parlamento. Hubo una mayoría absoluta de Mariano Rajoy y hubo muchísima contestación en la calle a las contrarreformas que se pusieron en marcha. Lo importante es que haya paz social, que haya paz territorial, que es lo que este Gobierno también garantiza. Y una cierta estabilidad parlamentaria dentro de la dificultad que, lógicamente, tenemos. ¿Descarto o no descarto? Bueno, yo creo que he sido bastante claro. Yo, a todos los ministros y ministras, cuando les nombré, hace ya 7 años a algunos, a otros estos últimos 2 años, siempre les he dicho lo mismo. Cuando entran por la sala, que está muy cerca de aquí, que es la sala del Consejo de Ministros y Ministras, no son ministros y ministras de Sumar o del Partido Socialista. Son ministros y ministras del Gobierno de España. E insisto, estoy profundamente orgulloso y agradecido del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Creo que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido España. Y ahí están los datos. Es que si fueran datos de crisis económica, de falta de creación de empleo, de lucha contra la desigualdad, de proyección internacional, yo diría, bueno, pues no es así. Es todo lo contrario. Y por eso, mucho orgullo ante este Gobierno o con este Gobierno de coalición progresista. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. Si ustedes me hubieran dicho, mire, es que usted no ha, en lugar de expulsar, envió mensajes de ánimo, pues entiendo. ¿Qué me pueden criticar? ¿Que no fuimos veloces en...? Bueno, bien, puedo aceptar esa crítica, pero no el objetivo y el fin y el resultado de la acción. Por tanto, en fin, creo que es importante continuar con nuestra hoja de ruta. Miren, nosotros somos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Tenemos una hoja de ruta muy ambiciosa que hemos pactado con el grupo minoritario del Gobierno, con los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, con los agentes sociales. El contrato que tenemos cada uno de los partidos políticos con nuestros ciudadanos cuando nos presentamos y aprobamos nuestro programa electoral. Si es que está todo ahí. Llevamos 7 años para 8 haciendo todo lo que está ahí. Y por cierto, insisto, le está sentando bien al país. Yo entiendo que otros pues están en que España se hunde, España se rompe, España tiene un ambiente irrespirable, tenemos que convocar elecciones. Bueno, en 2019 lo dijeron, en 2023 lo dijeron y en 2027, cuando vuelvan a llevarse una decepción, pues volverán a tener esa petición encima de la mesa de convocar elecciones anticipadas hasta que dé el resultado que ellos quieren. Pero eso no es democrático. Lo democrático es respetar el resultado electoral y cumplir con el mandato que viene reconocido en la Constitución, tan constitucionalistas que son, y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber. Gracias, presidente. Ha dicho usted que el compromiso del Gobierno con el feminismo y la lucha contra la corrupción sigue intacto, pero me gustaría saber si tras nombrar usted a personas como el señor Ábalos, el señor Cerdán o el señor Salazar, su credibilidad cree que también está intacta para seguir haciéndolo. Y si cree que es así, ¿por qué no se somete a una cuestión de confianza? En segundo lugar, saber si usted ha hablado este fin de semana con el señor Junqueras, si ha mantenido una conversación telefónica y si está dispuesto a reunirse personalmente con él. Y en último lugar, decía usted durante la rueda de prensa que
el Gobierno tiene una responsabilidad histórica. Entiendo que esa responsabilidad, por lo que ha dicho en otras ocasiones, es impedir que la ultraderecha llegue al poder en España, pero con los datos en la mano, lo cierto es que las políticas de su Gobierno no han hecho que haya más gente que confíe en el Gobierno, o no ha hecho que haya menos gente que confíe en opciones de ultraderecha. Me gustaría saber en concreto qué le hace pensar que ir a elecciones dentro de un año y no ahora va a impedir que ese auge sea menor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, lo primero de todo, felices fiestas. Felices fiestas a todos. De verdad, descansad, que ha sido un año intenso en lo político. Lo va a ser también el próximo año y, por tanto, a los medios de comunicación desearles unas felices fiestas y algo de descanso. Respondiendo a sus preguntas, Guillermo. Primero, creo que sobre la credibilidad se basa en las actuaciones que se toman cuando se dan a conocer estos casos de corrupción. Y creo que hemos sido claros. Hemos actuado y colaborado con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos expulsado inmediatamente a aquellas personas que estaban manchadas por estos supuestos casos de corrupción. Y, en tercer lugar, continuamos con nuestra hoja de ruta de avances sociales. En relación con esto, sobre los instrumentos parlamentarios, es que hay una mayoría parlamentaria ahora mismo en el Congreso de los Diputados que sustenta este Gobierno. Y si la derecha o la ultraderecha quieren presentar una moción de censura, es un instrumento constitucional que pueden perfectamente hacer. Yo lo hice. Y efectivamente, pues está en nuestra Carta Magna. Es siempre una moción de censura que tiene que ser constructiva, así lo reconoce nuestra Constitución. Y cuando habla, por ejemplo, la ultraderecha, o algunas veces se especula desde la derecha que se tiene que hacer una moción de censura instrumental para convocar elecciones, lo que deben saber los ciudadanos y ciudadanas es que eso no es el espíritu de la Constitución. La Constitución lo que dice es crear una alternativa de gobierno. Pero claro, no lo pueden hacer porque esa alternativa de gobierno, sinceramente, sería muy lesiva, muy nociva para los intereses de la mayoría social del país. Segundo, sobre Oriol Junqueras y Esquerra Republicana. Sí, ha contactado conmigo esta mañana y me veré con él, con Esquerra Republicana, como hago con todos los grupos parlamentarios, porque es mi deber, mi responsabilidad, es un representante legítimo de la sociedad catalana y así lo haré. Y, en tercer lugar, sobre la responsabilidad histórica. No se equivoque. La responsabilidad histórica que tiene este Gobierno es la de seguir avanzando en términos sociales, de transformación económica y de defensa de unos principios y unos valores en Europa y en el mundo, también en nuestra sociedad. Y eso no es incompatible con decir, estos no son nuestros valores, nuestros principios. Y, por cierto, aquí están los resultados en términos de crecimiento, de empleo, de reducción de gases de efecto invernadero, de avances sociales, de derechos de las mujeres, de proyección internacional conforme a unos valores que creo que engarzan y representan perfectamente a la mayoría social de nuestro país. Eso no es incompatible con decir que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Porque lo estamos viendo en otros países. Porque yo he visto al señor Abascal irse a hacer una foto con el primer ministro Netanyahu en pleno bombardeo de Gaza. Y he visto cómo el señor Feijóo ha dicho, bueno, que fue un divorcio duro, un caso de violencia de género que se dio en un diputado de las Corts Valencianas para justificar el apoyo de Vox al señor Mazón como presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. Por tanto, 0 lecciones. ¿Que hemos cometido errores? Como todos. Pero a diferencia de otros, nosotros afrontamos esos errores y actuamos en consecuencia. Y creo que eso es bastante comprensible para la mayoría social de este país. Y cuando lleguen las elecciones, pues bueno, pues ya hablaremos de las encuestas. Es que ahora yo entiendo que la realidad demoscópica pues inunda en muchas ocasiones el debate publicado o las tertulias de televisión. Pero creo que ahora mismo los ciudadanos están en otra cosa. Están en ver cómo llegan a fin de mes, están en ver cómo pueden pasar las mejores fiestas en estos días y, desde luego, pues en esas cosas es en las que el Gobierno de España trata humildemente de ayudar, con políticas como las que ha anunciado hoy, con ese abono único del transporte que va a ahorrar a aquellos que utilizan el transporte público un 60% de su gasto mensual. Esas son las políticas que pueden parecer pequeñas, pero que son muy importantes para la vida cotidiana de la gente. Así que, gracias
Felices fiestas. Si podéis, si me permitís que os tutee, descansar un poco y nos vemos pronto. Gracias. Esta es la comparecencia del presidente del Gobierno, aplaudida por los suyos. Ya están viendo en primera fila Félix Bolaños, Óscar Puente, Manuel de la Rocha y estos los tres grandes titulares, tres grandes ejes que deja. El primero: la legislatura no cae, el Gobierno va a continuar. Vamos a buscar apoyos bajo las piedras, ha dicho Sánchez, con un anuncio. Habrá reunión con Esquerra Republicana, con Junqueras, tan pronto como sea posible. Junqueras ha pedido esa reunión esta mañana para revisar la situación de los apoyos parlamentarios al Gobierno. Y con un mensaje y un gesto a Junts y a Esquerra. Se va a sumar a Euskadi y a Cataluña como miembros asociados a la UNESCO y a la Organización Mundial de Turismo. En esa búsqueda de apoyos, estos son los gestos. Y respuesta a las dos cuestiones que acosan ahora mismo al Gobierno: casos de acoso y casos de corrupción. Nos repugna y nos avergüenza el acoso, dice el presidente del Gobierno. No hay corrupción sistémica en el PSOE. Cañedo, esas dos son las claves. El Gobierno responde diciendo: lecciones ni en corrupción ni en acoso van a ser toleradas por el Gobierno. Sí, de hecho, es los temas los primeros que ha querido abordar el presidente del Gobierno antes de empezar con ese informe cumpliendo, y ha sido muy contundente. Compromiso total con el feminismo. Dicen que el acoso no tiene carnet de partido, pero que el Partido Socialista sí es el primero que está blindando los derechos contra las mujeres, y pone como ejemplo ese plan antiacoso, ese Real Decreto antiacoso aprobado en este último año. Lo mismo frente a la corrupción, aquí transparencia frente a otros que acusa de tener connivencia con esa corrupción. Ha llegado a decir, ante esas acusaciones de no conocer a las personas que nombraba, que se conoce más a una persona de vacaciones que sentado en una mesa al Consejo de Ministros, en clara alusión al líder del Partido Popular, a Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo. Y por supuesto, lecciones cero, dice, de la ultraderecha. Aquí han actuado desde el minuto cero. Quiero decirle a los ciudadanos, y en especial a las ciudadanas, el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español. Hemos cometido errores, como todos. Cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia. Tolerancia cero contra el acoso sexual, que es una lacra que, como hemos dicho en muchas ocasiones, nos repugna y nos avergüenza. Contra los casos de corrupción que están siendo investigados, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia. La corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción. Estos son los mensajes políticos. En cuanto a las decisiones de política, el anuncio del presidente del Gobierno. Se va a crear un abono de transporte único para todo el país. Es un abono que se firma mañana en Real Decreto Ley en Consejo de Ministros y que va a estar en vigor la segunda quincena de enero, que va a permitir por 60 euros al mes para los adultos, por 30 euros al mes para los menores de 26 años, tomar todos los trenes de media distancia, todos los trenes de cercanías, todos los autobuses estatales a tarifa plana. 60 euros para adultos, 26 menores de 26, 30 euros. En total, 2 millones de personas beneficiadas con esta medida. Y a esta hora el Partido Popular replica. Por cierto, no lo hace Núñez Feijóo, lo está haciendo Cuca Gamarra en directo a esta hora, diciendo que exactamente, María Escolar, Génova.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional ahora mismo haciendo también su propia contestación a las palabras de Pedro Sánchez. Cuca Gamarra ha dicho que este gobierno, que es la continuación de este gobierno, no le renta a España. El que le renta es a Pedro Sánchez, porque así elude sus responsabilidades políticas y judiciales. Le contesta hablando de corrupción y de los casos de acoso sexual. Y estos ahora mismo los grandes titulares. El gobierno continúa, repugna y avergüenza el acoso. No hay financiación sistémica, no hay irregularidades en corrupción y anuncio de abono transportes. Pido titulares aquí. No sé, que Dios conserve la vista al que crea que este presidente está muerto, al que lo hubiera dado por muerto, porque yo no he visto en absoluto a un presidente muerto, sino decidido a continuar, apostando por nuevas medidas, anunciando que va a continuar, anunciando que no va a haber remodelación del gobierno grande, más allá de los cambios que le hace falta para Aragón, etcétera. Yo he visto un presidente fuerte, un presidente con ganas de seguir peleando, haciendo honor a su propio libro. Yo he visto un presidente también fuerte, pero en muchos casos, muchas de las cosas que dijo, impostado. No puede ser que, en fin, con una relación rota con Junts, como el propio presidente reconoció en este mismo balance. No puede ser que, en fin, que con casos de acoso sexual que se están internos en el partido, que se están ahora investigando, por supuesto, finiquitando y demás, no puede estar exultante, no puede estar contento. Pues no puede estar, ser, pues, en fin, encantado. No podrá ser, pero está. No puede ser, bueno, pero no puede ser, es está. impostado, no puede ser. Yo creo que el presidente del gobierno ha vuelto a demostrar que esto lo sabe hacer muy bien, ha bajado el balón, ha contrastado modelos, ha conseguido hablar de política en un momento en el que solo hablamos de tribunales y ha conseguido poner además sobre la mesa las reacciones a estas dos lacras que asolan la política española, me atrevo a decir, la corrupción y el acoso sexual, que cada cual en su casa haga cálculos de cómo reaccionan unos y cómo reaccionan otros. Fede. Yo creo que el presidente del gobierno, yo desde luego nunca le he dado por muerto, o sea, jamás. Creo que el presidente del gobierno sabe perfectamente cómo hacer para bajar a la arena y dar la batalla, lo sabe hacer. El problema es que, y él quiere que la legislatura llegue hasta 2027, el problema es que eso no depende solo de él, no depende solo de él. A mí de los elementos positivos, que hay legislatura para rato, que nos da tranquilidad, a ver si acabamos ya con el debate de las elecciones anticipadas o no, cantinera del Partido Popular desde hace 2 años, y veo que contrasta modelos y eso me parece una estrategia inteligente. Cosas que no me gustan, aunque no me gustan tanto, primero, solo ha hecho un anuncio social, es bueno lo del abono único, pero es solo uno, y a mí para la dimensión de la crítica que está recibiendo me parece escaso y me parece poco. Creo que podía haber aprovechado la oportunidad para avanzar en todavía más medidas. Creo además que tiene, y él lo sabe, un hueco de credibilidad en el tema del acoso, en el tema de la corrupción, que yo creo que ha intentado saltar bien. Ahora bien, le queda arreglar el problema con Sumar, porque a mí me parece que ha anunciado de una manera poco elegante cómo va a tener una relación con la coalición de partidos y me parece que es algo que debería plantearse seriamente. El presidente del gobierno deja toda esta clave ahora mismo con un mensaje central. Hay continuidad en la legislatura y continuidad en las políticas. Este es el mensaje. Y gestos para garantizarlos, porque va a haber reunión con Junqueras, con Esquerra. Hoy ha habido conversación esta misma mañana y hay gestos para llevar a UNESCO y a la Organización Mundial del Turismo a Euskadi y a Cataluña. Mensajes de continuidad. La legislatura no se acaba, Sánchez. Y si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. El contexto no es fácil, ciertamente no lo es. Nos enfrentamos a un escenario internacional complejo, lleno de incertidumbres, a la oposición dentro de España más estéril, más destructiva y diría que más ultra de los últimos tiempos. Y ha sido muy crítico Sánchez con medios de comunicación y con ciertas campañas en medios de comunicación. Muy duro, diciendo lo que buscan es ni siquiera fomentar voto ajeno, desmovilizar el voto, debilitar la democracia. Este gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este gobierno. En fin, sé que viendo las tertulias o navegando por algunas redes sociales a veces cuesta ver a esta España que avanza, que progresa, pero que nadie se lleve a engaño. Eso es porque hay un objetivo claro y planificado por parte de una derecha política y mediática bien clara, desde hace 7 años a esta parte. Y es que la gente se harte. Pero en mi opinión se equivocan porque no conocen a la ciudadanía española. Los españoles y españolas nunca se van a hartar de avanzar.
Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Losada, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? Pues mira, yo creo que puedo encontrar un espacio de consenso con los de la mesa. Yo he visto a un presidente con muchas ganas de que nos vayamos todos de vacaciones. No sé si al ataque o a la defensiva, pero con muchas ganas de que nos vayamos todos de vacaciones, de que nos tranquilicemos, de que la vida política española se relaje, de que disfrutemos de las fechas navideñas. No sé cuántas veces nos ha deseado unas buenas fiestas al final de su intervención y sinceramente creo que acierta plenamente, ¿no? Yo creo que el gran acierto de su comparecencia de hoy es haber tratado de ralentizar los tiempos, ¿no? Si algo ha marcado la política española en toda esta legislatura, pero especialmente en las 2 últimas semanas, es esta aceleración progresiva en la que nos hemos metido, ¿no? En la que todo el mundo reclamaba acción, todo el mundo reclamaba que pasaran cosas, parecía que al día siguiente se iba a derrumbar pues, cualquier institución del Estado. Yo creo que el presidente del Gobierno ha comparecido en muy buena forma, yo creo que con un tono muy estudiado y muy acertado, para recordarnos que el control de la situación lo sigue teniendo el presidente del Gobierno. Quien puede poner fin o no a la legislatura sigue siendo el presidente del Gobierno y quien tiene el control de la agenda pública, si quiere, con políticas e ideas potentes como la de ese abono único, es el presidente del Gobierno. Y lo que me parece el mensaje más potente de todos, ¿no? Que es que si alguien quiere que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, va a tener que ir a la Moncloa y forzarle a salir democráticamente. Él, por su propio pie, no se va a ir en este momento, ni convocando elecciones, ni yendo a moción de confianza. Dicho de otra manera, si Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular quieren que Pedro Sánchez deje la Moncloa, van a tener que presentar una moción de censura. Losada, dices cuestión de tiempos. El Gobierno está diciendo, efectivamente, esto ahora mismo aguanta. No hay prisa. Al otro lado hay una fecha. La fecha es abril. En ese momento comienza el juicio de la Kitchen, en la que se van a abrir todos los audios de medios de comunicación, corrupción, comisarios corruptos, cloacas del Estado. El juicio de la Kitchen es abril. Hay que apretar esta ofensiva. Esperamos un sprint de ofensiva antes de abril. El Gobierno no tiene prisa. La oposición la tiene toda. Es que esa es la batalla, Javier, es que ya lo vimos en julio, esta historia ya la hemos vivido. En julio nos fuimos a finales de julio, vacaciones de verano, con un esfuerzo enorme por parte de la oposición de presentarnos, una vez más, fin de ciclo, presidente acabado, corrupción sistémica, esto ya no hay quien lo aguante, el propio Pedro Sánchez está buscando una salida, porque ese ha sido el gran problema de la oposición, del Partido Popular y de Vox, pero sobre todo del Partido Popular, demasiada prisa. Toda la legislatura. Reclaman ahora elecciones, pero ¿y cuándo no han reclamado elecciones? Al día siguiente, del 23 de julio, ya estábamos reclamando elecciones. Demasiada prisa. ¿Qué pasó después del verano? El Gobierno acertó, encontró el tema, fijó el rumbo en la política exterior, se adelantó a las demás tomando una postura que después siguieron otros gobiernos en el tema de Gaza y el genocidio y recuperó el control de la agenda. Hoy el Gobierno pasa dificultades, pero hace 2 meses, en una situación tan fluida como es la política española, era la oposición quien estaba pasando dificultades. Yo creo que el Gobierno, el cálculo es estratégico, es vamos a aguantar, ahora vienen las vacaciones de Navidad, cambio de año, cambio de ánimo, nuevo ejercicio político, serie de resultados electorales, vamos a ver cómo se dan, recuperar un poco el control de la agenda y llegar efectivamente a una primavera que en términos judiciales puede que siga siendo complicada para el Partido Socialista, para el Gobierno, pero también será muy complicada para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo, con todos esos fantasmas del pasado que siguen ahí esperando salir del armario. Pido lectura aquí en la mesa porque efectivamente hay 2 tempos que son muy diferentes. Uno muy piano, muy tranquilo, que es el del Gobierno, y otro muy andante, que es el de la oposición. O esto se tumba, es decir, o al Gobierno se le hace caer antes de abril o en abril lo que vamos a ver es el baúl de las esencias. Vamos a ver Kitchen, vamos a ver medios, vamos a ver corruptos de todos los colores, vamos a ver audios que no habíamos visto hasta ahora. ¿Quién gana aquí en el tiempo? ¿Quién gana aquí en el calendario? Más que tiempo, lo que hay son las trompetas del apocalipsis cada día con anunciado. Pero este fin de semana ha sido particularmente
señalado, porque era ya una suerte de consenso. Aquí en Madrid, cuidado, que luego te vas por ahí por las provincias y la prensa de las provincias, las radios de las provincias tienen otra visión, pero aquí en Madrid todo era, Dios mío, esto no aguanta y tal, pero efectivamente, como dice Antón, estos trompetistas llevan dando el apocalipsis desde pero esa ansiedad la ha tenido siempre, francamente, escuchar a Fede. ¿Quién gana aquí en los tiempos? Es que el problema es que los tiempos judiciales no los maneja ni el presidente del gobierno, ni los maneja la oposición, no los manejamos ninguno de nosotros y no sabemos por dónde van a ir esos tipos. Déjame terminar. El problema del Partido Popular, o sea, el gran problema del Partido Popular es caer en la ansiedad y generar una ansiedad exagerada en su electorado y en su militancia, porque eso le puede acabar pasando mucha factura de cara a unas elecciones. Bueno, es que yo creo que ya le pasó factura al 23J. Pero dices tú si controla los tiempos el Partido Popular. Claro, bueno, eso decía el compañero, que le pregunten a Aznar, ¿no? Si ha hecho o no porque los tiempos sean o no controlados. Hombre, los de y porque las noticias, tanto judiciales como policiales, tengan un tempo tan mediático, tan bonito, ¿no? Tan acompasado, con una música tan constante, justo los días que toca, ¿no? Todo muy bien hecho. Pero bueno, más allá de las conspiranoias o no, a mí me parece que el presidente del gobierno lo que ha demostrado es que ante la presión se crece, que sabe muy bien cómo hacer política, que se puede decir que lo que ha hecho hoy es populista o no, pero desde luego tiene un efecto importantísimo en la opinión pública y que lo que hace es, insisto, política y no politiqueo, que es lo que llevamos viendo desde el 24 de julio. A esta hora la réplica es la de los socios de gobierno, porque esto solamente puede decantarse de dos maneras. Uno, crisis externa, y de momento Junts, Esquerra están viendo gestos y no parece que a esta hora la legislatura se quiebre por ahí. Otra, interna. Y Marta Ita, los socios del Ejecutivo, Sumar, ¿qué dicen? Pues en Sumar, Javier, lo tienen claro, valoran las palabras del presidente del Gobierno, pero la situación sigue siendo crítica. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha ido respondiendo en esa rueda de prensa uno a cada uno de los partidos. Dice que la legislatura va a continuar hasta 2027, acepta la reunión que le ha propuesto Esquerra Republicana de Cataluña. Ya se lo hemos contado, han mantenido una conversación con Oriol Junqueras para explicarle cómo ha afrontado el Gobierno estos escándalos. Con Junts reconoce el presidente del Gobierno que la relación está rota, pero quiere continuar con la hoja de ruta que se habían marcado. Y a Yolanda Díaz, concretamente, le decía en esa rueda de prensa que valora sus palabras, que son siempre para mejorar, pero que el Ejecutivo está haciendo una labor extraordinaria. Por eso, dice, va a seguir hasta 2027. También palabras del presidente del Gobierno para Podemos, porque dice la credibilidad la tiene por cómo han afrontado todos estos escándalos. Antón Losada, dices tú, no hay quiebra externa, ahora mismo es la lectura, quiebra interna sí, ¿esto se puede romper desde dentro? Bueno, yo creo que ese es el lado más sólido que tiene en este momento el Gobierno. ¿Quién tiene interés en forzar un adelanto electoral? Una cosa es que los diferentes socios tengan interés en desmarcarse públicamente, y eso es lógico y es legítimo. No le vamos a pedir a Sumar, no le vamos a pedir a Podemos, a Esquerra Republicana, a Junts, al BNG, que se hagan socios responsables de los casos de corrupción o de los casos de acoso sexual del PSOE. Ese es un problema del PSOE, no exactamente del Gobierno y de los socios que sostienen a ese Gobierno. Por tanto, cabe esperar todo tipo de desmarques dialécticos, mediáticos y en términos de visibilidad. Pero la pregunta que tienen que contestar es a quién le interesa en este momento ir a un adelanto electoral, a cuál de los socios le interesa en este momento ir a un adelanto electoral. Ni siquiera al socio menos fiable en ese sentido, que es Junts, el que más se ha desmarcado y con más contundencia se ha desmarcado. Ni siquiera a Junts le interesa ir a un adelanto electoral, y esa es la ventaja con la que juega Pedro Sánchez. Recuérdalo, Javier, Pedro Sánchez jugó al baloncesto, jugó profesionalmente al baloncesto, y supongo que aprendió dos cosas que aprendimos todos los que jugamos al baloncesto, aunque yo jugaba muy mal y no tan bien como Pedro Sánchez. Uno, el que tiene el control del balón tiene el control del partido. Y en ese momento el control del balón lo tiene Pedro Sánchez y por lo tanto tiene el control del partido. Se juega a lo que él quiere y la bola se mueve cuando él quiere. Y el que tiene el control del balón tiene el control del tiempo. Y el tiempo en este momento es el recurso más valioso que hay en la política española. Al Gobierno, en la comparecencia de hoy, que nos ha dicho que Pedro Sánchez considera que todavía tiene tiempo frente a una oposición que considera que el tiempo se le ha agotado.
Losada, a esta hora comparecen los socios, comparece Ernest Urtasun y la lectura está siendo efectivamente la de que de momento esto no parece el fin de una legislatura. Escuchamos Ernest Urtasun, comparecencia en directo. No. Pero yo reitero que el Ecuador de la legislatura será Ecuador de la legislatura en función de las decisiones que se tomen o no se tomen. Y efectivamente, el Partido Socialista hoy no ha respondido a la pregunta de cuál debe ser la hoja de ruta que nos proponen para salir de la crisis. Hacer un balance positivo de los últimos 6 meses, que por otra parte nosotros compartimos, no responde a la pregunta clave. Y por lo tanto, nosotros hoy, como no ha respondido a la pregunta clave y como esa pregunta por parte del Partido Socialista está sin responder, nosotros hoy reiteramos la hoja de ruta posible para salir de esta crisis. Con la plena voluntad, efectivamente, de que esto sea el Ecuador de la legislatura, pero para eso hay que tomar decisiones. ¿Qué tal, portavoz? Losada, escuchamos, decía Urtasun, y Urtasun lo que dice es no se ha cumplido, no se ha respondido a la pregunta clave de ¿a dónde vamos? Y se le marca una hoja de ruta, que es remodelación de gobierno. El gobierno dice no. Bien, y ya está. Y ahí se acaba la historia. Pues a partir de ahora, ¿qué puede hacer Sumar? ¿Romper el gobierno? ¿Irse del gobierno? ¿Decir que la legislatura ha terminado? ¿Forzar un adelanto electoral? Yo entiendo lo que está haciendo Sumar. Es lo lógico. Es lo que tienen que hacer los socios. Exigirle en un momento de máxima debilidad, de máxima complicación, zarandeado por la opinión pública y por casos evidentes de corrupción y de acoso sexual, solo faltaría que los socios se dedicaran a cerrar filas y a jurar lealtad eterna al presidente del gobierno del Partido Socialista. Cada uno busca su espacio y busca marcar, dejar su impronta en una estrategia que permita recuperar terreno, recuperar la iniciativa política y recuperar la agenda política. Pero eso es una cosa y otra cosa es decir que la legislatura se ha acabado y obrar en consecuencia. Y eso es lo que ninguno de los socios va a hacer. ¿Y sabes por qué no lo va a hacer, Javier? Porque lo que realmente mantiene en este momento vivo al gobierno de Pedro Sánchez y al presidente Pedro Sánchez es esta sensación que tienen que la mayoría de votantes que le permitieron mantener el gobierno en el 2023 sigue queriendo que siga al frente del gobierno y no quieren en este momento elecciones anticipadas. Por eso sus socios no quieren elecciones anticipadas, porque saben que sus propias bases tampoco quieren elecciones anticipadas. Ernest Urtasun en directo, y pido lectura de la mesa. Aquí en la mesa pido lectura a los dos. Yo creo que no sé cómo decirlo, Pedro Sánchez es el presidente de un gobierno de coalición en el que hay otra parte, que es la coalición Sumar, de distintos partidos políticos, con los que yo creo que realmente tiene que tener una conversación diferente, y cuando escuchamos la valoración que la otra parte del gobierno que ha hecho el presidente también tiene, debería escucharla con bastante más atención, que yo no interpreto como una remodelación del gobierno, que fue lo que dijo Yolanda Díaz la semana pasada, sino como aumentar y adelantar la agenda social y de derechos y el modelo democrático de este país. Es mi interpretación. En cualquier caso, creo que tiene una conversación pendiente para poder cimentar lo que hoy nos ha dicho, que es que hay gobierno y hay gobierno para rato. Pues que sea gobierno para rato y que sea un gobierno para bien. Queda muy mal que un ministro, porque Urtasun al final es ministro también, es ministro, queda muy mal que justo después de una comparecencia, un balance del año de Pedro Sánchez, en el que lo vimos, como estamos comentando, fuerte, contento, exultante, exuberante y todos los adjetivos calificativos que le podamos poner positivos, salir a decir un ministro, insisto, porque no deja de ser un ministro, diciendo que hay crisis, de que hay inestabilidad y demás. No solo. Ha dicho literalmente queremos que continúe la legislatura, que estamos en el Ecuador de supuesto, y que habrá que tomar medidas. Por supuesto. Imagen en directo a esta hora, comparecencia de Urtasun, la que están viendo, y de momento los socios piden más, pero los socios no rompen el gobierno. Monboro Moda Capricho. Diseños de moda actual, exclusivos, únicos y a capricho. Artículos personalizados Monboro Polvorín. Todo tipo de artículos personalizados para empresas y particulares. Visita mi web. Atención personal a cada cliente, sin sistemas ni robots.